Vamos a revisar un tema que tiene mucha trascendencia en la práctica cotidiana y se trata de la revisión de cuáles son los lineamientos generales para el uso de las pruebas moleculares en la práctica quirúrgica. Esta charla se basa en los lineamientos oficiales publicados por el Ministerio de Salud de Costa Rica. Para empezar y resaltar la relevancia de este tema, de conocer cuáles son las indicaciones para realizar las pruebas moleculares en pacientes que van a ser sometidos a cirugía, hay una pregunta retórica para todos. ¿Has conocido a un personal sanitario que se ha contagiado de COVID-19 por la atención a pacientes? Probablemente a esta pregunta, todos los que estamos conectados diríamos que respuesta positiva. Y no solamente uno, sino más de un personal sanitario. Y a veces por rachas de muchos compañeros que se han contagiado cuando han tenido que atender a paciente positivo por COVID. Y muchas veces son pacientes oligosintomáticos o inclusive asintomáticos. Pero todavía más importante a esta pregunta retórica es, ¿te pasó lo mismo? Es decir, ¿te contagiaste en algún momento durante la atención de un paciente positivo por COVID-19? Pues para entrar de lleno a este tema, tenemos que conocer algunos puntos claves. Es importante examinar cuál es la evidencia científica y sobre todo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista administrativo y de gestión de recursos, cuándo debemos enviar a un paciente una prueba de hisopado para confirmar o descartar la posibilidad de COVID-19. Y probablemente muchos de nosotros ya hemos enviado a este examen de laboratorio, se pide PCR para COVID-19 mediante la muestra con un hisopado. Y cuando hablamos de este tema, probablemente podemos tener incongruencias. Es decir, para algunos sí está indicado hacer el hisopado, para otros probablemente está de más. Pero recientemente, para aclarar esta disyuntiva, se ha publicado unas guías oficiales que son las del Ministerio de Salud, que han salido como pan caliente, porque estas guías que están disponibles en la página del Ministerio de Salud de Costa Rica se refiere a los lineamientos generales para el uso de pruebas moleculares en la práctica quirúrgica y son lineamientos oficiales para los cuales rige la atención médica aquí en Costa Rica. Y observe que la fecha de la elaboración y publicación fue bastante reciente, hace un mes, 26 de enero del 2022. Bueno, con base entonces en esta breve aclaración, vamos a hablar de el tema que nos incumbe sobre la pandemia por SARS-CoV-2. Claramente se trata de una pandemia que vino para quedarse. Se detectaron los primeros casos a finales del año 2019, de ahí el término o la nomenclatura de COVID-19, enfermedad por coronavirus 2019, que se transmite de persona a persona mediante la exposición a aerosoles con esas partículas virales. Y una vez que se infecta, la persona puede permanecer sin síntomas desde el día del contagio hasta que empieza a aparecer progresivamente más y más casos de pacientes que empiezan con síntomas y el término medio de el 50% de los contagiados empieza con síntomas es de aproximadamente 5.2 días. Y de ahí hasta los 12.5 días abarca prácticamente el 99% de los casos. Eso significa de que es difícil que un paciente después del contagio manifieste síntomas más allá de las 2 semanas. Eso sí, hay muchos que son completamente asintomáticos y son portadores y sin embargo son también potenciales fuentes de contagio a otras personas. Aquí entonces para recordar de que
el periodo de que se empiezan los síntomas hasta que prácticamente pescamos a casi la totalidad de los pacientes en cuanto a aparición de sintomatología sería de 2 semanas. Esa es la razón por la que paulatinamente se ha cortado los periodos de orden sanitaria a tal punto de que en la actualidad se ha cortado hasta los 7 días desde el inicio de los síntomas. Y es una pandemia que ha causado estrago alrededor del mundo, no solamente en el sector de salud, sino también en cuanto a la parte de la economía. Vean que esta página de la Universidad de Johns Hopkins revela que hasta el momento, esta página lo accesé el día de ayer, el 27 de febrero, se ha diagnosticado 435 millones de casos, con fallecimiento de casi 6 millones de personas desde que se empezó. Y de momento se ha aplicado 10.486 millones de dosis de vacuna. Y en el caso de Costa Rica, las cifras también son escandalosas. Por ejemplo, esta estadística corresponde al viernes 25 de febrero, son las estadísticas más nuevas que aparecen en la página del Ministerio de Salud, revela de que el viernes hubo un reporte de 2.646 casos. Y aquí vemos todas las olas, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, y ahora estamos en la cuarta ola con la variante Omicron haciendo sus estragos. Pero dichosamente, con la mayor cobertura en cuanto a vacunación, así como también quizás esta variante Omicron tiene menor patogenicidad, vemos muchos casos. Aquí vemos que en este momento hay casi 1,000 personas internadas en las camas de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero dichosamente, a diferencia de las otras olas, la cantidad de pacientes críticamente enfermos ha sido bastante más bajo. Aquí ustedes pueden ver la brecha marcada entre los pacientes críticos y aquellos que pueden ser manejados a nivel de salón porque son moderados o severos, o simplemente están inclusive por alguna razón tiene una prueba positiva, pero están asintomáticos, pero están hospitalizados, entonces pasa parte de la estadística de hospitalizados. Sin embargo, es una enfermedad que ha causado mucho dolor, muchas muertes, muchos secuelados, y esto, si revisamos las estadísticas, resulta que el año pasado, para el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre del 2021, el Instituto Nacional de Estadística Censo, INEC, publicó un resumen de los casos de fallecimiento en los años 2019 y 2020. Esto es prepandemia y esto es pospandemia. Vean que en el caso de la causa de muerte antes de la pandemia, número 1, infarto agudo miocardio. Pero ya para cuando estamos en la plena pandemia 2020, observe que la cantidad de fallecimientos por COVID-19 fueron 2.332 personas, mayor que la cantidad de infarto, que prácticamente no ha cambiado de un año para el otro. Lo que sí, aquí de esta cantidad de casos, no hay, digamos, mucha claridad en cuanto a algunos han fallecido con COVID-19 y otros directamente por COVID-19. Pero aún así, las estadísticas son realmente decepcionantes. Eso significa de que si sacamos números de de los 2.332 fallecimientos en el año 2020, quiere decir que habían fallecido 6.4 personas por día, 6.4 personas por día como consecuencia de COVID-19. Esto significa de que acumulado hasta el momento, desde los más de 2 años de pandemia, aquí en Costa Rica, se ha llevado a la tumba, redondeando, 8,000 personas. 8,000 fallecidos por COVID-19 desde que en marzo del 2020 se describió los primeros 2 casos de COVID-19 en el territorio nacional. Y vino para quedarse.
porque empezó a causar estrago en nuestro sistema de salud. Se tuvo que reorganizar servicios, muchas cirugías suspendidas, se tuvo que reconvertir servicios. La Torre Este se tuvo que abrir de forma precipitada para atender la gran cantidad de casos, muchos críticos, y ha cambiado nuestra forma de la práctica anestésica y quirúrgica. Muchos de estos pacientes son oligo o asintomáticos y sin embargo, después de ser sometido a una cirugía, nos damos cuenta de que la prueba salió positiva y esta es la razón por la que tenemos que estar pendiente de esta enfermedad porque hay un binomio que no se puede separar. El binomio es el personal sanitario y el paciente. El personal sanitario obviamente tiene que proteger al paciente, pero el paciente potencialmente se convierte en un vector que puede contagiar al personal sanitario. Pero esto ha llevado a dificultades desde el punto de vista logístico. Por ejemplo, este caso, este es un paciente, observe que está con una ictericia muy marcada. Este paciente tiene un cáncer en la cabeza de páncreas. Vean que tiene una ictericia marcada de 14 de bilirrubina de predominio directo con 1361 de fosfatasa alcalina y un antígeno CA19-9 de más de 15,000. O sea, esto es el ejemplo clásico laboratorial de un paciente con un cáncer en la cabeza de páncreas. Pero él está asintomático, iba a ser sometido a una cirugía de Whipple, pero como parte del protocolo se le hizo un hisopado y salió PCR positivo. Entonces, con base en esto, a pesar de que el paciente está completamente asintomático, se tuvo que cancelar la cirugía. Este paciente se le diagnosticó el cáncer en la cabeza de páncreas en diciembre del año pasado, hace casi 3 meses. Y después de completado los estudios, ya iba para cirugía y sin embargo ahora se suspendió y hay que reprogramar. Entonces, aquí viene la disyuntiva. Este paciente, así como está con ese examen, a pesar de que él está completamente asintomático por COVID-19, invariablemente esta prueba le va a acarrear un peor pronóstico porque la cirugía se ha retardado y quizás como estos tumores a veces son de progresión muy rápida, puede pasar de una fase en donde quirúrgicamente es resecable a una fase en donde quirúrgicamente ya no hay posibilidades. Y son cosas que tenemos que considerar, no solamente enfrascar en que sí, el paciente tiene una prueba de PCR positivo y punto, ¿verdad? Hay detrás de eso toda una tragedia para los pacientes. Ese es un caso que ilustra muy bien cómo una prueba de eso puede zancadillar la posibilidad de curación de un paciente. Pero vamos a ver algunas de las consideraciones generales que vienen en esas guías. En esa guía dice, cualquier decisión relacionada con una intervención quirúrgica o un paciente no debe basarse en el estado de este ante la COVID-19, sino en la necesidad, los riesgos y los beneficios de la cirugía y las condiciones clínicas del paciente. Es decir, prevalece la indicación de la cirugía antes que la prueba de positividad o negatividad por COVID-19. Por el otro lado, las guías hablan de que los profesionales en salud y el personal de la sala de operaciones deben conocer que en el contexto de la pandemia de COVID-19, todo procedimiento quirúrgico puede implicar riesgo tanto para los trabajadores de la salud como para los pacientes. Y aquí yo agregaría para los pacientes que tiene una prueba positiva pero que no tiene COVID y sin embargo amerita de una cirugía. Entonces, todo se le pone cuesta arriba cuando aparece una prueba desafortunadamente positiva y vamos a analizar más adelante de que una prueba positiva no es idéntico, no es lo mismo que tener COVID-19. Y en las guías del ministerio aclara este punto. Dice que el resultado de las pruebas moleculares puede verse afectado por la técnica de la toma de muestra, del manejo y transporte de la misma, de la prevalencia local de COVID-19, del historial temporal de exposición al SARS-CoV-2, de los síntomas o la ausencia que presente el paciente, de sistemas de gestión de calidad establecidos por el laboratorio que la
ejecuta y del desempeño, principalmente sensibilidad y especificidad que ofrece el kit comercial utilizado. Es decir, cuando la prueba sale positiva o negativa, no debemos ser tan simplistas de asumir de que prueba positiva es igual a tener COVID-19, prueba negativa es igual a ausencia COVID-19. Hay sus falsos positivos y sus falsos negativos. Es decir, la sensibilidad y especificidad, así como el valor predictivo positivo y negativo, no son de un 100%. Tiene sus errores, tiene sus fallos. Y en los lineamientos estipula de que los pacientes contagiados pueden tener resultados negativos durante el periodo de incubación y volverse infecciosos más adelante. ¿Qué tal un paciente que se infectó el mismo día, se contagió el mismo día de la cirugía, pero que en el momento de la prueba de PCR estaba completamente negativa? Entonces, cuando está internado, 2, 3, 4 días después, empieza con síntomas característicos de COVID-19. Y por el otro lado, existen falsos negativos de la prueba y eso varía según el método utilizado y muy importantemente de la técnica de recolección. Hemos visto pacientes con síntomas claros, pero que cuando se hace la prueba de PCR, esta sale negativa, pero al insistir en una segunda prueba, esta sale positiva. También el lineamiento aclara de que un resultado negativo de las pruebas moleculares para COVID-19, considerando todas esas limitaciones anteriores que puede llevar a una falta de precisión en la prueba, puede proveer una falsa, y eso es importante, una falsa seguridad y una adherencia menos estricta a las medidas de prevención y control de las infecciones. Es decir, como la prueba salió negativa, entonces vamos por la libre y manejamos al paciente como si nada. Y ese paciente puede perfectamente estar en un periodo de incubación. Por el otro lado, y ese es el gran dilema, ¿qué hacer cuando tenemos un paciente que tiene una prueba positiva? Porque hemos visto, y esto concuerda con la literatura mundial, que las pruebas moleculares pueden permanecer positivas hasta 8 semanas o más después de una infección aguda. Porque estas pruebas de reacción en cadena polimerasa lo que hace es detectar fragmentos de ARN viral y no es una prueba para detectar si se trata o no de un virión completo. Las partículas virales sueltas no son infectocontagiosas. En cambio, para poder contagiar necesita sí o sí de la presencia de un virión completo e intacto. Y sin embargo, la prueba de PCR no puede diferenciar si es partícula de ARN viral o el virión completo. Entonces, si no interpretamos correctamente, podríamos echar al traste empujando a los pacientes a un retardo en las cirugías necesarias. Recuerdo en la última guardia de 2 cesáreas, las 2 al hisoparse salieron positivas y las 2 pacientes no tenían historial de contacto y estaban completamente asintomáticas. Entonces, basta con esa prueba y ya todo se cambia, ya había que hacer con medidas de protección personal, la disposición del neonato se hizo de otra manera, el egreso de estas pacientes también se tuvo que variar, el apego y la lactancia materna también se tuvo que modificar. Es decir, hay un caos cuando hay una prueba de estas que simple y sencillamente salieron positivas y todo se pone cuesta arriba, aun cuando clínicamente muchos de estos pacientes no tienen ni siquiera la enfermedad. Es una prueba positiva, nada más. Bien, ahora vamos a ver algunas recomendaciones especiales para el personal de sala de operaciones. Sabemos de que sala de operaciones es una situación bastante especial dentro del sector sanitario, porque estamos expuestos a fluidos, estamos expuestos a aerosolización durante la manipulación de la vía aérea, durante también, por ejemplo, las secreciones que puede contener partículas virales, puede contagiar al personal sanitario. Y se asume de que nosotros debemos considerar que todo paciente en la actualidad con una pandemia
con una variante de rapidísima difusión, debemos asumir que todos los pacientes deben ser considerados positivos hasta no demostrar lo contrario y extremar las medidas de precaución. Ahora, según los lineamientos, se aclara que hay que establecer una estrategia de vigilancia tanto de signos y síntomas de todos los funcionarios que laboran en sala de operaciones o también incluye aquellos de procedimiento endoscópico como gastroscopía, como colonoscopías, como y sobre todo en neumología intervencionista, con el fin de garantizar la seguridad del paciente. Y los lineamientos también toca el punto de el comportamiento del personal sanitario, por ejemplo, en las áreas comunes, en los comedores, en los sitios de descanso. Bueno, esta foto no corresponde a la actualidad, corresponde a ya hace más de una década, en donde antes de venir esta pandemia, nosotros nos reuníamos alegremente, contentos, con área confinadas, cerradas y no teníamos ninguna preocupación, pero esta escena lamentablemente ya ha cambiado y hoy en día el temor de que alguien del grupo esté positivo y contagie el resto es latente siempre. Entonces, las guías hablan de que el personal sanitario debe tener un comportamiento igual que las recomendaciones para el resto de la población. ¿Y cuáles? De que en las áreas de descanso debe, y también en la sala de endoscopía, debe aplicar rigurosamente las medidas de distanciamiento interpersonal, así como el uso de los equipos de protección personal constante. El año antepasado, empezando la pandemia, nos tomamos esta foto después de que la dirección médica nos reunió y básicamente para felicitar por el compromiso de todo el personal de anestesia en atender a los pacientes de COVID-19 y cubrir las áreas de atención al paciente con COVID-19. Y esta foto algunos habían criticado porque como nosotros estábamos aquí todos pegados uno al otro, ¿verdad? Pero en realidad esto, en cuanto a distancia interpersonal, no habla de que usted no puede estar a menos de 1.8 metros de distancia. Lo que habla es, esto se aplica de contacto de riesgo menos de esta distancia sin alguna barrera de protección y además durante al menos 15 minutos. Entonces, esto no se considera un comportamiento de riesgo como algunos tal vez malintencionadamente había interpretado. Pero entonces no siempre estar en un grupo significa falta de distanciamiento. Eso se refiere a varios criterios que debe de reunir sin equipo de filtración y durante al menos 15 minutos y por una distancia de menos de 1.8 metros. Ahora, inclusive estas recomendaciones se han ido modificando a la óptica de más evidencia de que el contagio no es que se le acercó y estuvo en contacto por una milésima de segundo y ya con eso fue suficiente. Generalmente es una exposición más larga, más prolongada. Bueno, entonces, en cuanto al personal de sala de operaciones, cuando un paciente ya cumple con la definición de casos sospechosos, hay que proceder con todo lo establecido para la vigilancia de la enfermedad por COVID-19. Es decir, si tenemos un paciente que es sospechoso y aún no ha salido el reporte de el hisopado, pero que la cirugía tiene que hacerse sí o sí, entonces lo que tenemos que hacer es proceder a colocar nuestro equipo de protección personal, como acá una paciente que tiene la prueba positiva y estaba con actividad uterina. Entonces
Ya para eso la cesárea se hizo con todas las medidas de protección personal y no hubo ningún problema. Bien, ahora vamos a ver algunas consideraciones con respecto a 3 escenarios. Esos lineamientos están muy claros. Enfoca 3 escenarios: cirugía de emergencia, cirugía de urgencia y cirugía o procedimientos endoscópicos electivos. Clasifica las cirugías en 3 escenarios. Bueno, un cuarto escenario sería los procedimientos endoscópicos, pero igual estamos hablando de cirugías de emergencia, cirugía de urgencia y las cirugías o procedimientos endoscópicos que son electivos. ¿A qué se define emergencia? Esto en realidad no es descubrir el agua tibia, eso ya lo sabemos, pero en las guías también habla de esto. Se define como una emergencia quirúrgica aquella situación en la cual, de no realizarse la intervención de manera inmediata, se pone en riesgo la vida del paciente. En cuanto a cirugías de urgencia, aquí la premura es un poco menor y se define como aquella situación en la que se requiere de una intervención a corto plazo, pero hay posibilidad de un lapso de espera, que puede ser de horas, pero no de días, y no pone en peligro la vida del paciente ni genera empeoramiento de su condición si no se hace inmediatamente. Y cuando hablamos de cirugía o procedimientos endoscópicos electivos, aquí vea que enfatiza los procedimientos endoscópicos electivos, porque estos son de los procedimientos que con más riesgo de aerosolización genera. Por eso va en el mismo grupo de las cirugías electivas. Se, se define como aquellos en donde se puede realizar un lapso mayor, que puede ser días, meses o inclusive años. Bueno, ojalá que no sea años, ¿verdad? Porque a veces la lista de espera colocan los pacientes que amerita de cirugía en días a años de espera para una evaluación cuidadosa de riesgo y beneficios. Bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos de cómo debemos enfocar cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía de emergencia. Aquí la cosa suena bastante sencilla y de hecho es como lógica, sentido común. Si es una cirugía de emergencia, como este paciente que tiene un puñal ahí clavado en tórax, aquí no hay tiempo de espera. No se puede hacer hisopado y esperar el resultado, sino que hay que proceder inmediatamente a la sala de shock y de ahí subir a sala de operaciones para la estabilización correspondiente. Entonces, en una cirugía de emergencia se debe, en estos casos, hacer una evaluación breve, muy rápida, dirigida de el riesgo para detectar aquellos pacientes que ya de por sí tienen síntomas o signos o historia de exposición a SARS-CoV-2 y también escarbar cuál es su historia de vacunación contra COVID-19. Acá algunos ejemplos. Recuerdo de un caso de un motociclista que tenía orden sanitaria y el problema fue, además de que irrespetó la orden sanitaria, salió borracho, sin casco, chocó y tuvo politrauma. Bueno, este paciente es el ejemplo vívido de que hay cirugía de emergencia en pacientes inclusive con una infección activa. El hecho de que tenga SARS-CoV-2 no está vacunado contra una necesidad de una cirugía de emergencia. Y aquellos que van a ser sometidos a una cirugía de emergencia y tienen criterios de sospecha, se le debe de hacer la prueba molecular para detectar el virus si ésta está disponible en el sitio donde se hará el acto quirúrgico. Por ejemplo, en algunas clínicas o algunos hospitales regionales, ya no es el caso de Costa Rica porque la prueba está bastante difundida, pero si no contase con la posibilidad de hacer un hisopado y proceder con la muestra, en ese mismo centro, no hay que esperar a hacer eso, sino que tienen que proceder con la cirugía y después se tomará la muestra y se enviará a otro laboratorio para procesar el resultado.
Y tampoco debe retrasarse si ese paciente tiene que ser trasladado a otro centro. No es que hay que esperar el resultado y dependiendo de ese resultado se trasladará, pero el paciente tiene una puñalada en abdomen o en tórax. Y una vez que tengamos ya los resultados de la prueba, entonces se tomará decisiones clínicas posteriores. Por ejemplo, ya si salió positivo, entonces se tiene que ubicar en un sitio correspondiente. Eso ya dependerá de las guías de cada centro, depende de la logística, depende de los medios que se cuentan. Sin embargo, cuando hablamos de emergencia y urgencia, a veces hay como una especie de escala de grises y no sabemos exactamente en dónde se ubica, si es más tirando al lado de emergencia o si tira más al lado de urgencia. Es decir, si es algo blanco y negro es muy fácil de distinguir, pero en una escala de grises, para algunos esto es gris claro, otro de gris oscuro, y sin embargo, cuando hay una situación de disyuntiva como esa, lo que prevalece es el sentido común. Hay cosas que son bastante lógicas, que no hay guía que hable y pueda definir claramente hasta aquí es emergencia y a partir de acá es urgencia. Es de lógica y sentido común. Entonces, ¿cuáles son esos procedimientos que deben ser contemplados como cirugía de urgencia? Vamos a poner un ejemplo. Ahora en las guardias, con alguna frecuencia, los ginecólogos nos solicitan sala en horario de guardia para hacer procedimientos como estos, una histerectomía por miomatosis uterina. Y alguien podría decir, bueno, es que eso no es de emergencia, eso es urgencia o incluso puede ser considerado como electivo. Pero algunos no, coordinan una guardia no autoriza, otros que coordinamos la guardia sí autorizamos para hacer esos procedimientos. Porque en realidad hay una escala de grises que es difícil de separar. Por ejemplo, aquí el caso de una paciente que se le hizo una histerectomía, una hemoglobina 6.6. La paciente no estaba hemodinámicamente inestable, pero esta paciente tenía una situación social muy particular y es que había sido víctima de una violencia doméstica. El marido agresor está en la cárcel y ella está con protección de víctimas y esto realmente le agrega otro problema desde el punto de vista logístico para ella y así es que se hizo la histerectomía considerándolo como una urgencia quirúrgica. La urgencia entonces se define como una situación de no emergencia en donde se puede realizar un lapso razonable, pero razonable significa ojalá hacerlo en pocas horas, no días o semanas, porque a veces las cirugías que son urgencias no están únicamente por la necesidad clínica del paciente, porque también hay situaciones logísticas que hay que contemplar. Y obviamente, en todo momento debe de hacer una evaluación de los riesgos de este paciente con base en los síntomas, en signos e historias de exposición de COVID-19. Pero aquí hay que hacer la salvedad que no siempre esa historia de exposición es confiable, porque hay pacientes que por alteración del estado sensorio agudo bajo efecto del trauma o de intoxicación, pueden no dar una historia confiable o incluso pueden manipular esa historia. Bueno, entonces vamos a ver ahora esto que es quizás de más controversia, porque en estos dos grupos en realidad hay poca controversia. Se hace la cirugía y se hisopa en los pacientes que tienen factores de riesgo. Pero, ¿qué tal pacientes que están en lista de espera y los llama al hospital para hacer un procedimiento electivo? Bueno, esto debe hacerse basándose en los lineamientos locales y a nivel nacional,
Por ejemplo, acá es una carta que fue girada por la dirección del hospital, en donde nos da las instrucciones de qué es lo que hay que hacer cuando los pacientes van a ser ingresados a área de internamiento. Y estas son las normas que rige para el Hospital Calderón Guardia. En cada centro tiene que verificar sus propias normas y recomendaciones. Bueno, se hace un hisopado. Bueno, en caso del hospital, hay una zona, una carpa donde se hace el hisopado de aquellos pacientes que consultan al servicio de emergencias. Acá se toma la muestra por personal ya entrenado con equipo de protección personal. Por una coincidencia del destino, esta carpa, delante de esa carpa hay una carroza, ¿verdad? De un paciente que paradójicamente recientemente falleció por COVID-19. Eso es, es el mejor ejemplo de lo que estamos viviendo en la actualidad. Y se hace prueba, en este momento se cuenta con termocicladores de respuesta rápida, se puede procesar hasta 8 muestras en forma simultánea y se obtiene la prueba en un tiempo bastante razonable. En menos de 3 horas ya está el resultado. Muchas veces la demora no es tanto por el funcionamiento del termociclador, sino por toda la logística. Quién debe tomar la muestra, cómo debe de transportar y el que tiene que meter las muestras dentro del aparato. Es decir, la velocidad limitante no es tanto del aparato, sino de toda la logística previo al procesamiento de la muestra. ¿Y qué se hace por mientras? Porque como la respuesta no es inmediata, el paciente debe de esperar. Y mientras espera, esos son los lineamientos del Hospital Calderón Guardia. Hay que esperar el resultado en área no COVID. O sea, no porque se hisopó, hay que meter en un cubículo de paciente con COVID-19. Todavía no ha salido la muestra y se va a un área común de no COVID. Eso sí, con máscara quirúrgica o N95. Vea que no exige que sea N95. Basta una máscara quirúrgica. Obviamente, aquí tiene que prevalecer la lógica, sentido común. Si se trata de un paciente que está sintomático, que está con una historia muy contundente de contacto con alguien positivo, debe estar con una máscara N95 mientras sale los resultados. Pero eso ya es más de lógica, sentido común y no porque un lineamiento dice una cosa y podemos hacer otra. Entonces, el concepto es que mientras espera el resultado, no hay que mandarlo a área COVID. No ha salido el resultado, esos pacientes no es COVID todavía y no debe ser enviado a una zona COVID por aquello de que haya mala interpretación de las guías y metemos al paciente en un problema. Ahora, cuando tenemos una cirugía, un procedimiento endoscópico electivo, dependiendo de la disponibilidad de recursos a nivel local, por ejemplo, si se cuenta con un laboratorio que logra procesar un volumen grande de muestra en un tiempo razonable, razonable significa, por ejemplo, en el Hospital Calderón Guardia, es un tiempo de espera de hasta 3 horas, aunque estrictamente hablando, con el termociclador se puede ya salir los resultados en menos de 1 hora. Y debe haber también alguien que valore, aparte de que se hizo la prueba, el resultado de esas pruebas moleculares. Y ojalá que se haga no más de 72 horas antes de practicar el procedimiento en pacientes inmunocomprometidos, no vacunados o sin la vacunación completa o con más de 6 meses de haber recibido el segundo refuerzo. Para estos pacientes que van a ser sometidos a procedimiento endoscópico de cirugía, hay que hacer un análisis de estratificación de riesgo. Y esto se hace con un cuestionario, se llama cuestionario de evaluación de riesgo para pacientes con
cirugía electiva programada. Este está publicado en los lineamientos del Ministerio de Salud, el cuestionario de evaluación del riesgo. Este cuestionario de evaluación del riesgo divide los pacientes en riesgo de tener COVID, inclusive oligosintomáticos o asintomáticos, y aquellos de bajo riesgo de tener COVID-19. Entonces, básicamente es esta tabla. Esta tabla es muy importante y vamos a analizarlo renglón por renglón y espacio por espacio. Entonces, primero, habla de riesgo de exposición, riesgo clínico y riesgo quirúrgico. Riesgo de exposición, básicamente, si ha estado o no en contacto con casos de COVID-19 positivo. Y el riesgo clínico, si el paciente está con síntomas, si el paciente es un inmunosuprimido o si el paciente está o no con esquema de vacunación completa. Y el riesgo quirúrgico son aquellos en donde el paciente puede necesitar de cuidados intensivos, ventilación mecánica prolongada o de monitorización invasiva. Vamos a ver aquí el primer renglón. Si el paciente, a pesar de que está asintomática, pero tiene historia de contacto con COVID-19 en los últimos 14 días previos, entonces aquí hay que hacer un hisopado. Eso significa que si preguntamos al paciente y dice que sí, aquí la respuesta es va para hisopado. Esto significa que cualquier persona que ha estado en contacto con una persona que se le ha comprobado que tiene COVID-19 se considera, según los lineamientos del Ministerio de Salud, como una persona sospechosa y consecuentemente se debe de hacer el hisopado. ¿Qué pasa con una persona que está asintomática y ha tenido COVID-19 confirmado en los 90 días previos al procedimiento? Entonces, si esa está la situación, ¿está o no recomendada la prueba de PCR? La respuesta es no. No por una razón sencilla, porque estos pacientes pueden tener la prueba positiva y puede arrastrar hasta por 8 semanas o más. Y estos pacientes ya están recuperados, pero la prueba le va a salir positiva, a pesar de que no tienen síntomas, a pesar de que no es infecto contagioso. Entonces, no se le debe hacer la prueba de PCR. Pero aquí lo más común es hacer PCR absolutamente todo. Entonces, no hay que masificar cuando no está indicado. Un paciente como este que estuvo en la unidad de cuidado intensivo, ya se recuperó de COVID-19 y ahora necesita hacer un procedimiento electivo, ese paciente no amerita de un hisopado según los lineamientos del Ministerio de Salud. Es porque cae en la categoría de paciente recuperado. Entonces, si el paciente ha tenido antecedente de COVID-19 y se ha recuperado en los últimos 90 días y en este momento no tiene síntomas respiratorios en las últimas 2 semanas, no hay que hacer la prueba molecular. No hay que meter a todos los pacientes en la misma bolsa. Todos los pacientes se manejan de forma diferente. Ahora, ¿qué pasa si un paciente viene para una cirugía electiva y está con síntomas agudos respiratorios, pero no sabemos si es o no COVID? ¿Qué se hace con estos casos? La decisión de qué hacer con un paciente que tiene síntomas, ¿está o no recomendada la prueba de PCR? Aquí la respuesta es muy sencilla. La respuesta es, se suspende la cirugía. Si el paciente está con síntomas respiratorios, se suspende la cirugía no por la sospecha o no de COVID-19, sino porque no es recomendable hacer una cirugía electiva si está con un proceso infeccioso. Ahora, ¿qué pasa con un paciente como este? Este es un paciente que tiene HIV positivo, tiene un CD4, un conteo CD4 en 76, o sea, está en el estadio más avanzado de la enfermedad por VIH. Y además, ese paciente viene para hacerle una broncoscopía y lavado bronquialveolar. Se sospecha de una enfermedad micótica a nivel de sistema respiratorio. Entonces, ese paciente
amerita o no de hisopado, a pesar de que ya está con el esquema completo de vacunación. Entonces, este paciente es un inmunosuprimido, ahí no se toma en cuenta el estado de vacunación, porque si es un inmunosuprimido como este paciente, se le hace el hisopado sí o sí. ¿Qué pasa cuando una persona está asintomática, pero y tiene un esquema de vacunación completa y además tiene menos de 6 meses de la aplicación de la segunda dosis? ¿Se debe o no hacer el hisopado? La respuesta aquí es no. No se requiere de un hisopado si el paciente está asintomático con vacunación completa y por el otro lado tiene menos de 6 meses de aplicación de la segunda dosis. Aquí es muy importante aclarar qué se refiere como vacunación completa. Entonces, independientemente de cuál vacuna se le aplicó, cuál esquema, pero el Ministerio de Salud define que vacunación completa es cuando tiene un esquema en que el paciente recibió 2 dosis o una dosis, según la casa farmacéutica, algunas solo se aplica una dosis, pero en el caso, por ejemplo, de Pfizer BioNTech se requiere de 2 dosis. 14 días después de completado el esquema de vacunación y además exige que no tenga síntomas en este momento. Eso es el concepto de vacunación completa. Si está con esquema de vacunación completa y no tiene síntomas, no debe hacerse el hisopado. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que son inmunocompetentes? Porque si son inmunosuprimidos, se tamiza a todos. Si tiene el esquema completo y es inmunocompetente, entonces no se necesita de pruebas moleculares para COVID-19. Y por último, acá, ¿qué pasa si el paciente amerita de un periodo postquirúrgico que amerita de cuidado intensivo, ventilación mecánica o monitorización invasiva? En este caso, los pacientes sí deben de ser hisopados, Y ni qué decir cuando se trata de pacientes que vienen para algún procedimiento endoscópico respiratorio. Aquí cabe con el grupo de paciente de ventilación mecánica. Es decir, si se hace una broncoscopía intervencionista, el paciente en realidad no es que está críticamente enfermo, pero por el hecho de que le vamos a conectar ventilación mecánica y hay riesgo de aerosol, hay que hisopar a esos pacientes sí o sí. Muy ilustrativo el ejemplo de esta paciente que fue sometida a un procedimiento de neumología intervencionista. Se le hizo un ultrasonido endoscópico y se tomó muestra de una adenopatía retrocarinal. Este procedimiento conlleva riesgo elevado de aerosolización. Consecuentemente, se tuvo que hisopar antes de hacer el procedimiento. Y hoy en día, dentro de las razones de suspensión de procedimiento endoscópico respiratorio, es muy común que los pacientes no se le haya hecho el hisopado y consecuentemente no se le puede hacer la broncoscopía diagnóstica o terapéutica. Entonces, para recordar y para enfatizar el esquema, si el paciente es asintomático y ha tenido historia de contacto en los últimos 14 días, se hisopa. Si no tiene síntomas y está recuperado de COVID-19 en los últimos 90 días, no se hisopa. Si el paciente tiene síntomas agudos, se suspende la cirugía. No se hisopa y se suspende la cirugía. Si es inmunosuprimido, todos deben ser hisopados. Si tiene esquema de vacunación completa y no tiene síntomas, no se hisopa. Y si amerita de cuidados intensivos, ventilación mecánica o monitorización invasiva, todos estos pacientes deben ser hisopados. El ejemplo más ilustrativo, pacientes de neumología para procedimientos endoscópicos con broncoscopía, ya sea diagnóstico o para biopsia. Bueno, acá también está este concepto, ¿verdad? Como muchos
paciente le empezamos a mandar a diestra y siniestra sin contemplar los lineamientos, puede salir una prueba positiva y el paciente automáticamente lo estamos metiendo en el carril de los problemas. De ahí la importancia de historiar al paciente, categorizar grupos de riesgo. Porque en aquellos pacientes que se le hace la prueba y lamentablemente para ese paciente le salió positivo, se tiene que postergar el procedimiento. Se le recomienda el aislamiento correspondiente y se reprogramará el procedimiento según criterio del equipo interdisciplinario. Un ejemplo de eso, porque hay pacientes que viene para una cirugía electiva, se tamiza y sale positivo, pero no tiene síntomas respiratorios. Se suspende la cirugía y se lleva la sorpresa desagradable de que la cirugía no se puede hacer y tras de eso sale para su casa con orden sanitaria. Un ejemplo, recientemente tuvimos un compañero de sala de operaciones, tuvo dolor abdominal, se diagnosticó por clínica una apendicitis y cuando se hizo el procedimiento, esta es para ilustrar, ¿verdad? Que fue una apendicitis blanca, o sea, no tenía apendicitis. Pero la sorpresa desagradable fue que salió la prueba PCR positiva, aunque él no tenía absolutamente ninguna sintomatología. Entonces, se le hizo la apendicectomía incidental y se fue para la casa con orden de aislamiento, con orden sanitaria. Él en ningún momento tuvo síntomas y cuando cumplió el periodo de confinamiento o de aislamiento de la orden sanitaria, no desarrolló sintomatología. Son de esos ejemplos de personas que tuvo antecedentes de COVID-19, se recuperó y son excretores de fragmentos virales y va a arrojar pruebas positivas por semanas y a veces por meses. Bueno, para terminar, esos son los mensajes para llevar a casa. Entre la teoría y la práctica siempre hay una brecha. Entonces, debemos tener suficiente criterio médico clínico para tomar a veces decisiones que amolde lo mejor posible al caso en especial, es decir, individualizar los casos. Y también tenemos que ahora analizar un paciente que viene para una cirugía, o sea, tiene la enfermedad que amerita de resolución quirúrgica y le salió la prueba positiva, entonces hay que preguntar si en este momento la clínica del paciente se explica por qué tiene COVID o porque es COVID lo que le está causando el problema o simple y sencillamente porque tiene una prueba que salió positiva como el rastro inmunológico o infectológico de una infección pasada. Y una patología que es una invención personal, pero yo llamaría esta patología como PCRitis. Ahora, al mandar PCR así a todos de forma masiva, invariablemente va a salir, se va a detectar muchos casos asintomáticos, pero también se va a meter a muchos pacientes en problema porque la prueba no logra discriminar si es un virión o si es la presencia de partículas o genes que están en forma de fragmentos que no tienen capacidad de infectocontagiosidad. Y ahora, como más que nunca, la enfermedad en la fase de diseminación comunitaria, como la variante Omicron, está causando estrago, ya no tanto matar a muchos pacientes, sino nos está generando una mayor dificultad desde el punto de vista logístico.